controversial, pero es importante trabajarlo en medio de la iglesia y en medio de la oración. El Espíritu Santo me decía, es importante que conozcamos cuál es el ataque directo que hace Satanás a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y hoy vamos a hablar de este ataque, conocer sus características y cómo enfrentarlo. Entonces hoy vamos a hablar, como está en la pancarta, en este ciclo de conferencias sobre la guerra espiritual, Jezabel, espíritu de error, engaño, seducción, idolatría y manipulación. Entonces me voy a remitir un poco vamos a ver cómo fue mi proceso también para preparar esta palabra. Entonces empecé a buscar en la palabra de dónde salía este nombre, Jezabel, de dónde salía. Y allá en el origen de este personaje está en Primera de Reyes, y en Segunda de Reyes está toda la historia de esta mujer, Jezabel, que fue la esposa del rey Acab, y ha pasado la historia por los hechos que ella hizo en esa época contra Elías y los profetas de Dios. Elías era un profeta de Dios, y aquí en todos estos pasajes vemos desde Primera de Reyes 16:31, cuando ella se casa el rey Acab con ella empieza a introducir sus creencias paganas y a decirle al rey Acab que tenían que adorar a Baal, y trajo con ella sus profetas para adorar a Baal. Esta mujer tenía varias características. Una mujer sin conciencia, como aquí está escrito, sin conciencia, sin corazón, que hizo lo suyo, de la arrogancia. Su arma, la que más usaba, era su sensualidad, y había cauterizado tan muerte su conciencia que ella hizo cosas muy malas, como hacer que muriera Nabot, quien era un señor que tenía unos viñedos, que no le quiso dar plata a Acab, y Acab se puso muy triste en este momento y le dijo a su esposa lo que había pasado, y ella le dijo, pues si acaso usted no es el rey, pues vaya a ver que usted va a tener sus viñedos. Y empezó toda una artimaña para culpar a Nabot porque en ese momento Elías ya había sido usado por el Señor cuando enfrentó a los profetas de Baal y les dijo, tráiganme un buey, traigamos unos bueyes y ustedes oren a su Dios Baal, y si se enciende el fuego allá en ese altar, pues que ese sea Dios, y yo voy a hacer lo mismo, pero si se enciende aquí, Jehová es nuestro Dios. ¿Y qué pasó? Pues el Señor respondió a la oración de Elías en ese momento, y se encendió esas llamas allá. Todo el mundo ya estaba convencido de quién era el verdadero Dios, y en ese momento Acab llegó a sus aposentos a contarle todo a su esposa Jezabel, pero a eso a ella le ardió, mejor dicho, se puso furiosa porque ella ya había mandado matar profetas de Dios. Recordemos, estoy haciendo un recorderis de toda esta historia, recordemos que ella persiguió a los profetas de Dios, y Abdías protegió a 100 profetas, se escondió a 50 en una cueva, 50 de la otra. Elías tuvo que salir de allá huyendo porque temía por su vida, y fue cuando Dios lo sustentó con agua y con aceite, cuando se encontró con la viuda de Sarepta, que vimos en la palabra que nos compartió el pastor Javier, y él vuelve a confrontar a esos profetas. Pasó esto de los bueyes, todo el mundo ya sabía quién era Dios realmente,
Y esta mujer se levanta en ese momento contra Nabot y empieza a escribir cartas de que él estaba adorando a Baal y que lo tenían que apedrear, mejor dicho. Y cuando ella se entera que Nabot muere, entonces le dice a su esposo: acá ya los viñedos son tuyos, ya los puedes tomar. Entonces ella, una mujer que manipula constantemente a Acab, manipuladora, la manipula a través de su seducción, es controladora, y Jehová levanta profecía sobre su muerte, una profecía fuertísima. De hecho, también cuando en Primera de Reyes se empiezan a levantar todos estos reyes, dice que Acab fue el rey que hizo lo más malo delante de los ojos de Dios, fue él. Y dice también en un pasaje que porque Jezabel lo incitaba a eso. Así que se da una profecía sobre la muerte de Jezabel, y dice que los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Dice en 1 Reyes 21:25, la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. En la profecía dice, 2 de Reyes 9:10, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Esta profecía, años después, viene Jehú, quien se le pone el manto de la unción del Espíritu, y de que la profecía que se había levantado en la vida de Jehú era que él iba a ser el rey. Entonces ya Acab había muerto, estaba Jezabel en su casa y Jehú va allá. Ella se maquilla para seducirlo nuevamente, y Jehú dice: ¿quién está conmigo? Entra con autoridad a ese lugar, y los eunucos pues dijeron: nosotros. Entonces acojan a Jezabel y échenla fuera. Ellos quisieron, como ellos eran eunucos, no podían ser seducidos por ella, y la echaron, la botaron por la ventana, y Jehú pasó por encima de ella con los caballos, salpicó todo eso de sangre. A los días él dijo: no, busquen el cuerpo y sepúltenla, porque pues era la esposa del rey, hay que hacer eso. Cuando ellos fueron a buscar su cuerpo, los perros habían lamido, solo estaba la calavera, solo encontraron su cabeza, sus manos y sus pies, que fue lo único que pudieron enterrar. Entonces esta es la historia de este personaje, de Jezabel. Ella, estas características, y vamos a hablar un poco de su nombre. ¿Qué quiere decir su nombre? Su nombre quiere decir 5 habitaciones, un espíritu que se mueve de un lugar a otro, de una generación a otra. No, Jezabel no es que esta mujer haya reencarnado o que ella haya quedado vagando su espíritu. No, el espíritu que tienen las características de estas mujeres es un espíritu demoníaco, jezabélico, que se llama, porque tiene unas características específicas. Este espíritu de manipulación que se ha levantado a través de las generaciones, porque también pasa de generación a generación, es un espíritu que se manifiesta en los hogares, se manifiesta en las congregaciones, en las empresas, en el plano político de los países, y ella tiene unas características que vamos a mirar porque son importantes tenerlas en cuenta. Tenemos que conocer a este enemigo
que está acechándonos día a día. Entonces tenemos estas características. Miremos que en la historia ella se casa con el rey, ¿cierto? Es un líder en este momento. Asimismo, este espíritu demoníaco busca estar ahí cerca a líderes. En el medio de la congregación en específico, busca estar cerca a líderes espirituales en medio de la iglesia para poderlos manipular. Como ellos son los líderes, ella está ahí detrás manipulando cómo hace caer también a este líder también. Ella busca también hacer caer a este líder. Y viene acompañada de muchos espíritus asociados a ella. Es manipuladora, controladora. Y vemos que acaba al casarse con ella, cede su autoridad a ella. Entonces hay un aspecto de debilidad que ella encuentra en esos líderes, donde ella puede empezar a entrar a manipular y a atacar el lugar que ella quiere destruir. Usa la intimidación, la amenaza a todo lo que se le oponga. Siembra desaliento y desánimo. Es un espíritu, cuando vemos en la historia de Elías, que ella manda un mensajero a Elías para amenazarlo, mejor dicho, y él sale huyendo y entra en un momento de desaliento, desánimo, que él dice a Dios: ya no quiero ir más, toma mi vida. Se acuesta a dormir y es cuando los ángeles de Dios van y le dicen: levántate, come este pan, y que aún el camino es largo. Entonces este espíritu tiene esta característica de empezar a desanimarnos, desalentar al pastor, desanimar al profeta, para que no sigan haciendo su trabajo y renuncien a él. Su poder de manipulación es muy fuerte, es muy perspicaz, también sabe meterse por los laditos. También veía que en medio de los matrimonios, este espíritu se mete también de esta manera, sobre todo en la relación entre los esposos, que son la cabeza del hogar. Como tiene dos ramificaciones: una es que promueve la liberación femenina. Yo recibo mi plata, yo veré qué hago con mi plata, y estas mujeres no se sujetan a sus esposos. Y por otro lado, adormece al esposo para que él no cumpla el sacerdocio que él tiene que hacer en medio del hogar. Entonces es un esposo adormecido que se deja manipular de la mujer. Ella constantemente usa su sensualidad, el sexo, para estar manipulando a su esposo y quitándole la autoridad que Dios le ha delegado por ser esposo. Entonces él deja de orar en el hogar, porque él tiene un poder espiritual en el hogar y es quien lleva el orden del hogar en ese plano. Es un esposo que también usa esa facilidad, como ese adormecimiento, donde él se deja dominar completamente de la mujer. O también es un esposo machista que piensa que pegándole es más que ella. Este espíritu se puede manifestar tanto en hombres como mujeres. Lo relacionamos más con las mujeres, pues porque tiene un carácter femenino de sensualidad, pero también en hombres que quieren seducir a hombres. Ojo con eso, también se manifiesta en estos planos que sabemos. Hay una frase que en muchos matrimonios hay mujeres que le dicen: ¿y es que acaso usted no es el hombre de la casa? ¿Es
que acaso usted no es varón. Es una frase también de carácter jezabélico. En la historia entre Acab y Jezabel, ella le dijo, ¿es que acaso usted no es el rey de Israel? Para ver, un hombre cuando una mujer le dice eso, ¿qué siente? Ah, no, sí, yo soy varón. Ah, no, sí, pues, si yo quiero esto lo voy a conseguir porque sí. Pero entonces es una frase muy manipuladora que tiende a que el hombre se vuelva también en rebeldía. Por eso vemos que también Jezabel es un espíritu que va de la mano, codo a codo, trabajando con el espíritu de rebeldía. Y se opone a toda autoridad espiritual delegada de Dios. Donde haya autoridad espiritual, allá está Jezabel pendiente mirando cómo entra. Y se mueve también juntamente con el espíritu de seducción. Entonces, ya teniendo este contexto, vamos a centrarnos en un texto bíblico que está en Apocalipsis 2:20 y vamos a leerlo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, en este capítulo, en Apocalipsis 2, desde el versículo 18 hasta el versículo 29, habla de la iglesia en Tiatira. ¿Y qué pasó en esta iglesia? Una mujer que se decía profetiza, enseñaba y seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La llama Jezabel por esas características en que ella usaba y manipulaba a los siervos de la iglesia. Para poder comprender el efecto destructor de Jezabel, debemos comenzar diciendo primeramente que este es un espíritu del diablo y que en este momento atacó a la iglesia de Tiatira. Amén. Muchos en este punto se confunden y se preguntan, ¿por qué? ¿Cómo puede ser posible que en medio de una iglesia local donde está la presencia de Dios haya un espíritu así, un demonio así? Pues miremos que en la Biblia encontramos que cuando Jesús ministraba en la sinagoga, en Lucas 4, del 31 al 37, si quieren lo podemos revisar, que es un lugar donde se reunían a buscar de Dios, ocurre un caso de liberación. Y este caso de liberación no ocurre en las calles, sino que ocurre en la sinagoga. Asimismo hemos visto en nuestras iglesias que ocurren casos de liberación. Y ya ha pasado el tiempo de adoración, el tiempo de alabanza, el tiempo de guerra espiritual. Muchas veces es al final de las reuniones que empiezan esos casos de liberación. Y ahí está la presencia de Dios. Entonces, aquí en esta iglesia, en Tiatira, sucedió esto contra una mujer que empezó a seducir a todos los siervos y los lleva a cometer fornicación e idolatría. Este espíritu ha operado a través de los tiempos. Entonces vemos que va de generación en generación, porque ataca la unción profética específicamente, o quienes tengan, o donde estén
la unción profética. Entonces, ¿qué y a quién ataca específicamente? Miremos en la historia de Acab, Jezabel y Elías. Ella atacaba específicamente y perseguía a Elías porque él tenía una unción profética en él. Atacó también la unción profética de Juan el Bautista, porque el mismo espíritu, Jezabel, fue el que estaba detrás de la hija de Herodías cuando pidió la cabeza de Juan. Cuando pidió la cabeza de Juan, cuando ella lanzó y sedujo al rey, el rey le dijo, pídeme lo que quieras. Y ella fue donde la mamá, mami, ¿qué pido? Pues esta mujer completamente manipulada por este espíritu, este demonio jezabelico, le dice, pídale la cabeza de Juan. Entonces vemos que se ha movido así a través de tiempos. Y se ha levantado contra este ministerio, el ministerio profético. El espíritu profético de Elías, o su unción, que es algo que proviene del Espíritu Santo. Hoy en día que sabemos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, lo veíamos en el estudio de la escuela bíblica, conduce al arrepentimiento, ¿cierto? Y a la humillación. Entonces, siempre va a haber una lucha espiritual entre el espíritu del mundo de Jezabel contra el espíritu profético del Espíritu Santo, para dar a entender el mover de Dios, de santidad contundente y de fuego espiritual. Esta lucha está latente continuamente, lo hemos sentido también en ataques espirituales. Pero esta unción del Espíritu Santo nos sirve para vencer y reinar sobre los enemigos de Dios. Amén. Jehú fue a enfrentar a Jezabel. Cuando la enfrentó, él no tuvo ningún tipo de consideración con esta mujer. Así nosotros debemos ser. Jehú en ese momento ya tenía el manto de la unción. Nosotros tenemos esa unción del Espíritu Santo y así debemos actuar, sin ningún tipo de consideración contra estos enemigos que nos atacan constantemente. Entonces, él pasó por encima de ella. Ese espíritu va a tratar de seducirnos, va a tratar de maquillarse para atraparnos. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, esa unción viva, fresca, latente en nosotros, vamos a poder ver lo que hay detrás de ese maquillaje y vamos a poder pasar por encima y destruirlo, así como lo hizo Jehú. Los blancos de Jezabel en la iglesia son los pastores, los evangelistas, los profetas, líderes con mucha influencia, líderes de adoración y de alabanza, intercesores. Ella busca destruir cualquier iglesia que tenga avivamiento, palabra de Dios revelada y una unción fresca y continua del Espíritu Santo. ¿Cómo busca esta destrucción? Dividiendo, haciendo que estos líderes caigan en porción, caigan en pecado, para que empiece a revelarse una vergüenza y la iglesia se divida. Entonces hemos visto que esto ha pasado en muchas iglesias, lo hemos visto, ha sucedido, esto es real. Es más, ha pasado en mi vida, ha pasado, y lo puedo decir. Cuando estaba preparando la palabra, Señor, muéstrame qué rastros de Jezabel hay en mi vida, porque eso pasó en mi vida. Yo me alejé
siendo hija de pastor, ella también busca pilas, los hijos de los pastores, para que entren en fornicación y esto afecte de una manera directa el ministerio pastoral. Busca a los pastores, porque ellos tienen un corazón de amor, un corazón lleno de amor que de pronto no pueden llegar a ver dónde está esa seducción o dónde está el peligro ahí. Entonces, muchos pastores, por su corazón como está hecho, han caído a esa seducción, y por eso hemos visto casos reales de pastores que han caído en esta situación. Pero en Apocalipsis 2:26, terminando este capítulo de aquel acontecimiento que ocurrió en la iglesia de Tiatira, se menciona una promesa para aquellos que vencen este espíritu inmundo. Porque en la palabra de Dios siempre hay una promesa de cual agarrarnos, porque es nuestra victoria. Amén. Cuando nosotros destruimos estos espíritus. Entonces leamos allí en Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Primera promesa. Entonces, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones, porque así como este espíritu se levanta a hacer caer en círculos altos, tanto eclesiales, en el cuerpo de Dios, a nivel político, la persona que vence estos espíritus en esos niveles, mire, tiene la autoridad sobre naciones. El pastor que vence este espíritu tiene autoridad sobre las naciones en medio del cuerpo de Cristo también. Amén. Eso significa que hay una gloria, el Señor te da una victoria sobre este lugar, y la seguirá con vara de hierro, la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es, imagínense heredar la estrella de la mañana, que es la que más se ve. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo se gana la batalla contra un espíritu de estas características, un espíritu demoníaco de estas características? Atándolo, reprendiéndolo en el nombre de Jesucristo, haciendo batalla espiritual a través de la intercesión, un arma poderosa. Cuando la naturaleza y carácter del Señor, que se evidencia nuestra obediencia y santidad, cuando esto rige nuestro corazón, entonces no puede entrar Jezabel. Amén. Hay una buena pregunta que nos podemos formular. ¿En qué áreas hemos tolerado el espíritu Jezabel individualmente o como congregación? Es una pregunta que deberíamos estarnos haciendo para evaluarnos y llevar eso a los pies de Cristo. Mi esposo estos días está haciendo una devocional acerca del corazón, y hay una palabra que dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón. Porque el corazón, cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestro corazón carnal, nuestro corazón, nuestras pasiones, ella encuentra ahí la manera de entrar y, mejor dicho, darnos 3 vueltas. Entonces, continuamente, para que no, como decía esta pregunta, rastros de lo que hemos tolerado del espíritu de Jezabel. No debe haber rastro, porque donde haya un rastro, vuelve y entra por ahí. Entonces,
continuamente estar en esa limpieza. ¿Quién es el que escudriña nuestra mente y nuestro corazón? El Señor, amén. Él no puede entrar a un lugar o a una persona donde exista ese que nosotros dejemos que el Señor esté continuamente escudriñando nuestra mente y nuestro corazón. Cuando nosotros cerramos esas puerticas, esos rastricos de Jezabel en nuestra mente y en nuestro corazón, y no dejamos que Dios limpie ahí es donde puede entrar y atacar. En Cristo somos, como dice la palabra de Dios, espíritu, alma y cuerpo. En Él somos un todo, ¿cierto? Él mira tanto nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Y vivimos actualmente bajo el gobierno del Espíritu Santo nosotros como cristianos. Amén. Esto debe ser así para poder ser guiados del Espíritu Santo. Entre más menguemos, tengo que menguar para que Él crezca más, ¿cierto? Entonces, cuando estemos más sincronizados, más conectados con el Espíritu Santo, vamos a poder detectar específicamente para desenmascarar ese demonio, tanto en nuestra familia, tanto en la congregación, tanto en los planos políticos. Se puede discernir esto. ¿Qué hay detrás de los gobiernos? ¿Qué hay detrás de esos gobiernos? Esto se puede discernir cuando estamos en esa comunión con Dios, cuando somos uno, cuando estamos en el Ejal. Aquí también lo podemos ver cuando Jehú pide que se recoja el cuerpo y se sepulte. También es como un acto de quitar cualquier rastro que haya quedado de ella. De todas maneras, en la palabra de profecía que se dio sobre la muerte de Jezabel, decía que iba a ser como estiércol esparcido sobre la faz de la tierra. Así de abominable es. Estamos en la tierra con muchas personas, ¿cierto? Todos imperfectos, con defectos y virtudes, pero Jesús nos dice que debemos amarnos unos a otros y aprender a vivir en comunión unos con otros, ¿cierto? Estos espíritus que moran en las personas, que moran en las regiones celestes, que a cada momento están tratando de hacernos caer. De hecho, también les cuento que estos domingos en la alabanza hemos sentido esos ataques, porque hace 3 domingos estábamos en la alabanza y ¡pum!, se me partió un tacón. Y son cosas como decía la pastora, distracciones, así. Hace 8 días se me corrió una bolita con la que uno cuadra los sonidos de la organeta y empezó a sonar una metralleta en medio de la adoración. Y hoy se nos dañó el bombo, y empezando el ciclo de conferencias, se nos dañó un tambor de esos, hoy se nos dañó el pedal del bombo. Son ataques. Y nosotros lo reconocemos y como cantamos, a pesar de los problemas, de lo que venga, hemos venido aquí a adorar a Dios. Entonces nuestras almas son esas. Uno, arrepentirnos constantemente. Señor Espíritu Santo, muéstrame. Tengo que arrepentirme de algo, muéstramelo porque yo no lo veo. Con nuestros ojos no vemos en qué me tengo que arrepentir, pero el Espíritu Santo te lo revela. Y pon eso a los pies de Cristo. Muere a eso que te aleja de Dios. Muere, abandónalo. Rompe
mátalo, pasa por encima de eso, no dejes que eso te controle más. La humildad de corazón, quita la arrogancia de tu corazón. Es que yo soy así. Es que las situaciones que me han pasado me han vuelto así, yo por eso tengo ese carácter. Deja que Dios moldee tu carácter y humilla tu corazón, que sea un corazón humilde, que sea un corazón como el corazón de un niño, inocente. Y la palabra del fuego profético, déjate usar por Dios. Ya sabemos que la palabra profética está en la Biblia. Reclámala, dila en voz alta, constantemente, grábala en tu mente para que baje en tu corazón y puedas realmente vivir la palabra profética. La obediencia a la palabra de Dios. Si la palabra dice no forniques, entonces no forniques. Amén. Si la palabra de Dios dice ama a tu hermano, ámalo. Y si dice ama a tu enemigo, ámalo. Amén. Obedezcamos la palabra de Dios. La intercesión y el ayuno. Claves. La intercesión y el ayuno. La intercesión y el ayuno. Y en este ejercicio que el apóstol nos hizo hoy, es tan claro lo importante de estar en esa actitud intercesora. Oremos también unos por otros. Lo que yo no veo en mí, el intercesor lo ve, pero mis hermanos también lo ven y pueden orar por eso. Amén. Sin miedo, este tipo de espíritus hay que desenmascararlos y enfrentarlos cara a cara. Pero ojo, con un corazón limpio, una mente sometida a la obediencia a Cristo. Eso lo decía la pastora Diana. Y ahí es cuando nosotros podemos acceder a estas promesas. El Señor nos da la autoridad sobre naciones. Créelo, sobre naciones. Vence estos espíritus, vence estos demonios. Y yo entendía eso. Si Dios me puso en un hogar cristiano, unos padres pastores, por una razón específica lo hizo. Si mis hijos nacieron en ambientes porque tienen un llamado grande, y si estamos dormidos en eso, pues Isabel puede hacer lo que se le dé la gana en esa vida. La estamos dejando entrar. ¿Hasta qué punto yo la dejé entrar a mi vida? Y eso es una exhortación, pero con un final de victoria en Cristo, porque tenemos al que ya venció. Él está con nosotros. La guerra no es nuestra sino de Dios. Entonces agarrémonos a Él, volvámonos uno con Él y verán que nada de esto va a poder ocurrir ni en nuestra congregación, ni en nuestra familia, ni en nuestro país. Cuando nos unimos como intercesores, también podemos llegar a enfrentar a este enemigo que está manipulando a través de entes poderosos a nivel mundial para que nuestra sociedad se corrompa, para que el diseño original que el Señor estableció para la humanidad no se logre. Eso es lo que Él quiere, pero nosotros unidos y decididos a enfrentar a estos enemigos que tenemos, vamos a obtener la victoria. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, porque es tiempo de levantarnos, es tiempo de levantarnos con la autoridad que el Señor nos ha dado para cuidar nuestras vidas
el lugar donde nos estamos congregando, que es esta iglesia, Kairos, a fin de detectar toda acción inmunda de espíritus jezabélicos y cancelarlo en el nombre poderoso de Jesucristo. No tiene injerencia en este lugar, ni en estas vidas, ni en las familias que están hoy aquí. Y hoy vas a empezar a levantar tu voz, porque cuando tú enfrentas al enemigo y lo vences, porque tienes ya la unción del Espíritu Santo, tienes una gran recompensa. Y ahí está escrita en la palabra: la gran recompensa que recibiremos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, está ahí en esas promesas. Él te tiene esa